Hola chicos, buen día. Buen día jóvenes. ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Sí, se lo escucha bien. Perfecto. ¿Pueden visualizar la diapositiva, la presentación? Sí, doctor, se lo ve. Perfecto. Bien, recordarles, siempre recordarles chicos, no olviden registrarse en el chat para efectuar el control de asistencia. Les daremos un par de segundos a los compañeros y enseguida empezamos. ¿Ok? Por si acaso, estimo que ya todos han podido verificar. ¿No? Todo el material está en plataforma, tanto en ADMI como en ICO. Entonces, cualquier duda, por favor, me pregunta. Les daremos unos segundos para que vayan ingresando los chicos. A los que acaban de entrar, por favor, chicos, buen día a todos. No olviden registrarse en el chat. Apenas tengo 16, 17 registrados. Esto para evitar que haya alguna confusión en el tema del control de asistencia. ¿Cómo les está yendo en sus demás materias, jóvenes? ¿Bien o mal? Todo bien, Iker. Bien. Bien, vamos a empezar recordando un poco a manera de retroalimentación. Recordemos que estamos en el tema de contratos de trabajo, un tema muy importante para todos ustedes, ya sea desde el enfoque laboral, desde el enfoque empresarial, incluso desde el enfoque personal y familiar, ¿no? Los contratos de trabajo, si bien como en todos los demás contratos en las diferentes áreas, constituyen ser un acuerdo de partes, un acuerdo voluntario, en materia laboral toma un ribete más importante, especialmente si ustedes se acuerdan, por el requisito de la forma. La forma en contratos de trabajo, ciertamente diferente en otros ámbitos, ¿no? Reconoce el mismo valor legal al contrato verbal y al contrato escrito. Le concede el mismo valor legal. Y conforme habíamos estado analizando el día lunes, en la clase del día lunes, preguntándonos desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista empleador, ¿qué es lo que se sugiere? ¿Qué es lo más recomendable? Y lógicamente todos los que participaron coincidieron pues en que lo más recomendable como empleadores es tener un contrato escrito de trabajo, ¿sí? Totalmente. ¿Por qué? Porque nos permite establecer las reglas del juego en el documento este, como decimos popularmente, rayar las reglas de la cancha, rayar la cancha como tal, para que llegado el momento de algún conflicto laboral con el trabajador, las condiciones estén plenamente reconocidas en el contrato, ¿ya? Plenamente reconocidas. Entonces,
Tampoco es menos recomendable, digamos así, el hecho de que el trabajador, ¿no? Sugiera que también el contrato sea escrito, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay que reconocer eh, que cuando el contrato es verbal, se hace ciertamente desventajoso para el empleador el establecer hechos, ¿no? Que de pronto se habrían conversado y se habrían convenido con el trabajador, pero que llegado el momento no tenemos eh, la certeza de que el trabajador, ¿no? Pueda cumplir. Entonces, nos vemos en el riesgo, eh, nos vemos en el riesgo de que nos veamos en desventaja ante una autoridad laboral, en este caso el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y pueda sacar cualquier fallo o decisión a favor del trabajador. Entonces, la forma más recomendable de poder establecer un contrato de trabajo es de forma escrita, pero también tenemos que estar conscientes de que en materia laboral los contratos verbales están reconocidos por ley, lo que quiere decir que si en algún momento nos toca cumplir el rol de empleadores, ¿no? El rol de empleadores, no podríamos alegar que al no haber un contrato escrito con el trabajador, no habría ninguna obligación con respecto a esa relación laboral. No, porque conforme vimos en los principios de trabajo, conforme vimos en los principios laborales, hay interpretación constitucional, ¿no? El principio de la norma más favorable, el principio de la condición más beneficiosa, el principio del indubio pro operario, ojo, que establece que en caso de duda, ¿cierto? En caso de duda, es mejor fallar a favor del trabajador. Entonces, todos estos respaldos legales, ¿sí? Todos estos respaldos legales hacen que de no tener un contrato escrito donde esté rayada la cancha, las reglas del juego, lo más probable es que, ¿no? Es que el trabajador sea aventajado, salga aventajado de cualquier conflicto laboral que se pueda presentar con él. Entonces, ese es un aspecto que, que, que hay que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Bien, habíamos visto también las características del contrato de trabajo: consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y además de tracto sucesivo, y habíamos definido cada uno de ellos, habíamos explicado cada uno de ellos, ¿cierto? Y quedamos justamente en lo que ustedes pueden ver en las diapositivas: elementos del contrato de trabajo. En este acápite les había adelantado un poco la importancia de estos elementos, ¿no? En virtud de que en base a estos elementos se va a determinar si existe una verdadera relación laboral o no existe. ¿Ya? Si existe o no el reconocimiento de derechos y ciertos beneficios para con ese trabajador, o definitivamente no va a ser posible. Les pido, por favor, den lectura cuidadosa, ¿no? A las pequeñas líneas en cada subtítulo, es decir, la dependencia o subordinación, la prestación personal, la remuneración, la ajeneidad. ¿Ya? ¿Para qué?
para que ustedes ya puedan tener idea de lo que se está definiendo y enseguida, en un par de segundos, voy a cambiar a pizarra para poder explicar cómo es la aplicación de estos elementos de trabajo y por qué últimamente las empresas, especialmente en virtud de esta coyuntura excepcional que se ha presentado, han optado por variar la relación laboral. Por favor, les concedo un minuto para que puedan dar lectura. Bien, entonces, han dado lectura, chicos, a la definición de cada uno de estos. Antes de cambiar a pizarra, ¿alguien tiene alguna duda? ¿A qué se refiere la dependencia, subordinación, prestación, remuneración, ajeneidad? ¿O está claro? Listo, yo tenía dudas de la anterior diapositiva, del bilateral. No sé si me puede explicar, por favor. Perfecto. Antes de pasar, no hay problema. Ya. Estamos hablando entonces de las características del contrato, ¿cierto? Bien. A ver, si nosotros recordamos que el contrato de trabajo es el acuerdo voluntario, en este caso, entre el empleador y el trabajador, para que el último preste servicios y el empleador pague por esos servicios, ¿cierto? Este acuerdo voluntario, llamado contrato de trabajo, está sujeto o tiene algunas características que las hemos analizado. En el aspecto de la característica consensual, ¿no? Habíamos establecido el término consensual viene de consenso. ¿Qué quiere decir? Acuerdo, consentimiento. Se han puesto de acuerdo y han consentido para poder generar, crear una relación jurídica que se va a llamar contrato de trabajo. Bilateral. El carácter bilateral, les había manifestado, no supone directamente la existencia de dos sujetos. Claro está que podemos confundir el término, el prefijo bi supone dos, lateral lados, dos sujetos, no necesariamente. El carácter bilateral de los contratos de trabajo se refiere especial y específicamente a que si el trabajador presta sus servicios, ¿sí? El trabajador presta sus servicios, realiza una prestación de servicios, el empleador en retribución de esos servicios debe pagar, ¿cierto? Habíamos dicho no hay trabajo gratuito en Bolivia ni en el mundo, creo. Entonces, lo que hace el trabajador vendría a denominarse la prestación de servicios y en contraprestación el empleador debe pagar por esos servicios. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Debe pagar por esos servicios. Cuando hablamos de carácter bilateral, entonces nos estamos refiriendo no a los sujetos específicamente, es decir, empleador, trabajador, dos sujetos. No, nos estamos refiriendo a la prestación y a la contraprestación. Es decir, yo te presto servicios y tú en retribución me pagas por esos servicios. No tendría un carácter bilateral si solamente el trabajador prestara los servicios y el empleador no pagara. No serían dos tipos de prestaciones. Entonces, el carácter bilateral se refiere a eso, a las prestaciones a las que cada uno de los sujetos está obligado. Trabajador, prestar servicios. Empleador, pagar por esos servicios. Prestación y contraprestación. A eso se refiere específicamente el carácter bilateral. ¿Está entendido ahora, Brando?
Sí, muchas gracias, Leslie. ¿Ya? Ok. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, chicos, con respecto a los elementos del contrato de trabajo, con referencia a la, a la definición de cada uno de estos? ¿O está claro? Bien, el silencio me hace entender que está claro. Sin embargo, la palabra dependencia y la palabra subordinación quiere decir que una persona está sujeta a otra. En este caso, estando en materia laboral, tenemos que entender que el trabajador está sujeta a la voluntad del empleador, ¿cierto? A la voluntad del empleador. Está sujeta a las instrucciones del empleador, a las órdenes del empleador. A eso se llama el elemento de la dependencia o subordinación. Por eso se dice que el trabajador en la jornada laboral, es decir, en el horario de trabajo, se encuentra sujeto, está a la merced del empleador. Para eso se le paga, ¿ya? Depende del empleador, está subordinado a la empresa. Dos, la prestación personal, también llamado elemento de la exclusividad, ¿no? No les extrañe si en algún texto puedan ver ese término. Se refiere a que cuando yo, empresa, contrato a X trabajador, quien tiene que venir a prestar los servicios es ese trabajador, no otro. El trabajador contratado no puede de ninguna manera, en determinada circunstancia o determinado día, no puede, ¿sí?, establecer, mandar a otra persona. No puede discrecionalmente, personalmente, decidir, a ver, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, Jorge, anda tú, un amigo, un familiar. No. Si yo, empresa, he contratado a Pedro, Pedro es quien tiene que ir a trabajar y prestar los servicios. Yo he contratado a Pedro, por tanto le voy a pagar a Pedro. A eso se refiere el elemento de la prestación personal o también llamado exclusividad, ¿cierto? Y coincidentemente, hace un momentito, hablando y recalcando el tema del carácter bilateral, fíjense que la remuneración es un elemento importantísimo para determinar si existe o no existe una relación laboral, ¿ya? Si el trabajador presta servicios, yo, empleador, estoy en la obligación de remunerar, de pagar el sueldo, de pagar por esos servicios. Pero en el tema de los elementos del contrato de trabajo o de la relación laboral, como se quiera llamar, ¿cierto? Esta remuneración, este pago de salarios, chicos, tiene que ser habitual y permanente. ¿Qué quiere decir? Puedo pagar a jornal, que es día trabajado, día pagado. Puedo establecer un pago de salario semanal, ¿cierto? Los días sábados. Puede establecerse el pago de salarios quincenal, es decir, cada 15 días. O finalmente, como se acostumbra, puede establecerse el pago de salarios de carácter mensual, ¿ya? De carácter mensual. Al ser permanente y habitual, quiere decir que si la empresa paga mensual, siempre se le ha pagado mensual al trabajador. Si ciertas categorías o grupos de trabajadores cobran quincenal, al trabajador siempre se le ha pagado quincenal, ¿ya? Entonces es habitual y permanente. Así siempre se ha pagado y así se sigue pagando, quiere decir. Bien, el carácter de la ajeneidad o el elemento de la ajeneidad, mejor dicho, también llamado por cuenta ajena, establece que el trabajador, si está bajo la dependencia, bajo la subordinación del empleador, no está trabajando por cuenta propia. Está trabajando para el empleador, para la empresa.
Y a eso se llama carácter, elemento de ajeneidad, es decir, trabajar por cuenta ajena, trabajar para alguien. Porque si el profesional o el trabajador trabajara para sí mismo, tendríamos y estaríamos al frente de un trabajo por cuenta propia, no por cuenta ajena. Y seguramente no concurrirían los elementos que estamos estudiando. Un elemento también importante que en primera instancia componía estos elementos es el horario de trabajo o jornada laboral. Es decir, los horarios en los que la empresa ha dispuesto que el trabajador cumpla, ¿no? Ustedes saben bien, hay horarios de oficina, es decir, de 8 a 12, de 2 a 6, variando con media hora en algunas empresas o instituciones. Puede haber un horario continuo, lógicamente, puede haber un horario continuo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de 7 a 3 de la tarde, dependiendo de la naturaleza de la actividad de la empresa. Pueden haber jornadas acumulativas, es decir, las jornadas de campamento, cuando generalmente se da en el tema de obras de construcción. Y al estar alejados los centros de trabajo, pues se arma un campamento y hay ciertas modalidades de trabajo en la jornada campamento, ¿cierto? Para poder determinar que la jornada de trabajo o el horario de trabajo sea un elemento del contrato de trabajo, así como la remuneración, también tiene que ser habitual y permanente. ¿Ya? También tiene que ser habitual y permanente. ¿Por qué se exige que sea habitual y permanente? Porque ustedes creen, y esta es una pregunta para toda la clase, ¿ustedes creen viable que un trabajador imponga el horario en el que va a venir a la empresa? Es decir, yo soy el trabajador en este ejemplo y le manifiesto al empleador de que, a ver, los lunes, miércoles y viernes voy a estar tipo 9 hasta las 5 de la tarde. Los martes y jueves voy a trabajar en horario de trabajo, voy a estar de 8 a 12, de 2 a 6. Los sábados, sinceramente, no puedo venir, descanso. ¿Es viable aquello? ¿Tendría que ser aceptado por la empresa, por el empleador? ¿O no? No, Lice. ¿Quién impone el horario de trabajo? ¿La empresa o el trabajador? La empresa. La empresa, muy La bien. empresa. La empresa, muy bien, Gloria. Claro, yo como empleador, conocedor de cuál es la actividad principal, el giro comercial de mi empresa, soy quien va a establecer cuál es el horario en el que los trabajadores van a prestar sus servicios. No va a ser admisible que el trabajador venga y me imponga, ¿cierto?, en qué horario va a prestar o va a venir a trabajar. ¿Sí? Y es a raíz de ello que estos elementos de trabajo son importantes para que llegado el momento podamos establecer si existe o no existe una relación laboral. Y vamos a trabajar de forma práctica. Van a ver. A ver. Alguna actividad, algún rubro laboral que se les ocurra. ¿Qué rubro laboral quieren trabajar? ¿Minería? Ya, perfecto. Vamos a hacer con la minería un ejemplo. Vamos a poner acá prestación personal. Vamos a poner acá remuneración o salario, que es lo mismo, por favor.
Le vamos a aumentar para temas académicos el tema de la jornada laboral u horario de trabajo. Y finalmente, por cuenta ajena, le vamos a poner. Cuenta ajena. Bien. Acá nuestro rubro va a ser minería. Bien. Resulta que nosotros tenemos una empresa dedicada a la explotación minera, ¿cierto? Hemos contratado, fíjense bien, hemos contratado a trabajadores. Y los hemos hecho a un contrato a plazo fijo. Enseguida vamos a ver los contratos. ¿Sí? Llegado, como es un contrato a plazo fijo, llegado el vencimiento del contrato, el trabajador nos manda una solicitud de pago de derechos y beneficios sociales. Entonces nos compete analizar si este trabajador, primero, está bajo la Ley General del Trabajo o no está. La minería. ¿Está protegido por la Ley General del Trabajo o no está protegido, chicos? Está. Está. Muy bien. Está. ¿Cierto? Entonces, vamos a analizar como empresarios si este trabajador minero tiene derecho o no a solicitarnos sus beneficios sociales o derechos que pueda corresponderle. A ver, la empresa se va a llamar Empresa Minera San Jorge. Sí. Listo. Este trabajador, chicos, ha estado bajo la dependencia o bajo la subordinación de la empresa minera San Jorge o no ha estado. ¿Qué cree? Asumamos que ha ejercido el cargo de perforista. ¿Ha estado o no ha estado bajo la subordinación de la empresa? Sí, sí, no sería análisis porque se haya sometido eh, a la voluntad del empleador. Ya, perfecto. Entonces ha estado. ¿Sí? Ha estado. Bien, una estrellita. Este trabajador personalmente ha cumplido con sus labores, ha mandado a su primo, hermano o amigo. ¿Qué cree? ¿Qué dice? Tenía un contrato de trabajo a plazo fijo, ejerce el cargo de perforista en mina y en la primera hemos definido que sí, estaba bajo la dependencia y subordinación del empleador de la empresa. Dicho además que se encontraba bajo la relación de un contrato a plazo fijo, de un contrato de trabajo a plazo fijo, del 2 de enero al 31 de diciembre. ¿Este trabajador tenía la obligación de cumplir personalmente su trabajo o podía mandar a alguien? No puede, Liz. Tenía que prestar sus servicios personalmente. Ya, entonces se ha cumplido con el elemento de la prestación personal, ¿cierto? Bien. Tercero, ¿ha recibido una remuneración? Sea mensual, sea quincenal, como quiera que sea, o no.
No sabemos, pero debería. Debería, ¿cierto? Si ha estado bajo dependencia, ha prestado trabajo, ha cobrado. ¿Ustedes creen que la empresa le ha impuesto algún horario de trabajo, jornada laboral? Sí, Sí, claro que sí. La empresa minera San Jorge, gracias Luz, le ha dicho, este es el horario en el que usted va a trabajar. Este trabajador minero prestando servicios para la empresa minera San Jorge, ¿ha trabajado para sí mismo o ha trabajado para la empresa? para la empresa. Para la empresa, ¿cierto? Para la empresa. Bien, cumple con los 5 elementos. ¿Hay relación laboral verdaderamente o no hay relación laboral? Si existen los 5 elementos, Lisa, se podría eh, decir que sí existen una relación laboral de empleador a trabajador. Exactamente. Muy bien. Ese tiene que ser el análisis. Si concurren los 5 elementos, ¿ya? Si concurren los 5 elementos, ¿qué estamos estableciendo? Que entre este sujeto llamado empleador y este otro sujeto llamado trabajador, ¿sí? Sí ha existido un vínculo o relación laboral, ya sí ha existido. Aquí, entre estos dos, empleador-trabajador, ha existido dependencia o subordinación porque este señor, ¿sí? Trabajador, ha prestado sus servicios para este otro señor llamado empleador. Este de aquí ha prestado sus servicios para la empresa minera San Jorge, ¿ya? Y este de aquí, la empresa minera San Jorge, ha pagado por esos servicios. ¿Sí? Ha pagado por esos servicios. A esta prestación y contraprestación se llama carácter bilateral. Al haber existido subordinación de este hacia la empresa, al haber asistido este trabajador de manera personal y exclusiva para la empresa, al haber la empresa pagado el salario del trabajador de manera habitual mensualmente, al haber establecido un horario de trabajo o jornada laboral y establecer de que este trabajador ha trabajado para la empresa, no ha trabajado para él. Los minerales que sacaba, digamos, o perforaba, no se los llevaba él, ¿cierto? Ha prestado servicios para la empresa, por tanto ha trabajado por cuenta ajena. Cuando concurren estos 5 elementos, ¿ya? Cuando concurren estos 5 elementos, hay relación laboral. Y si hay relación laboral, chicos, ¿hay o no hay reconocimiento y pago de beneficios sociales? Existe, Lisa. Ahí. Existe. Debo pagar. ¿Se dan cuenta? Debo pagar. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Vamos a hablar de... A ver, vamos a hablar de... A ver. La alcaldía de Cochabamba contrata a un consultor en línea. ¿Listo? Bien. Aquí está la alcaldía. Aquí le vamos a poner la alcaldía como nombrecito. Y aquí está el consultor. Listo. Ahí está. ¿No? Fíjense cómo van a ser las condiciones del contrato. La alcaldía firma un contrato con el consultor
de consultoría en línea. ¿Cuál va a ser el producto de la consultoría? El producto de la consultoría va a ser, a ver, el diseño del puente caído. Listo. Me tiene que diseñar nuevamente el puente caído. ¿Ya? Bien. Por este contrato de trabajo de consultora en línea se va a pagar la suma de, digamos, de bolivianos 500.000. Ahora bien, analicemos si este consultor que le va a prestar servicios a la alcaldía mediante un contrato de consultoría y que le va a pagar además la alcaldía por el diseño del puente caído, ¿tiene o no tiene derecho a reclamar beneficios sociales? Lógicamente, los contratos de consultoría llevan, ¿no?, unas especificaciones sobre la base, sobre cuya base debe hacerse el trabajo del diseño. ¿El consultor va a estar bajo la dependencia o subordinación de la alcaldía? ¿Sí o no, chicos? Sí, va a estar en su subordinación. Ya, perfecto. Ponemos OK. Ya. ¿Va la prestación o los servicios que él preste a la alcaldía necesariamente deben ser personales o al ser un contrato de consultoría puede ayudarse con otros profesionales de su ramo? Pueden tener apoyo de otros profesionales, dice. Puedes recibir apoyo, lo que quiere decir que no habría una prestación personal. Sí, dice ya que existen consultorías de ah, asesoría jurídica, contabilidad también. Ya, ¿Por perfecto. qué no? Entonces, no cumple con la prestación personal. ¿Va a existir una remuneración, un salario habitual, mensual, quincenal, o es por el producto que se le ha señalado 500.000 bolivianos? ¿Qué cree? Es por el producto, ¿cierto? Entonces no hay una remuneración habitual. ¿Va a existir un horario de trabajo, chicos? ¿O el consultor puede madrugar, no madrugar, apoyarse con otros colegas? ¿O debe cumplir un horario establecido que la alcaldía le ponga? ¿No va a cumplir un horario? ¿Está trabajando para él o está trabajando a cuenta de alguien? Está trabajando para él. ¿Hay o no hay una verdadera relación laboral o es una simple relación de servicios profesionales? No existe relación laboral. ¿Tendrá derecho a exigir algún beneficio? No. No. Bien, denme un segundo, estamos llegando al final. Les vuelvo a pasar el link y terminamos este tema, ¿ok? Se conectan lo más antes que puedan.